amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, una semana más con vosotros desde Onda Jerez Radio. Y bueno, en esta ocasión, después de este tiempo que hemos tenido de Pascua, de haber pasado este tiempo de llamada Semana Santa, tenemos con nosotros un compañero que no es la primera vez que está con nosotros, y él es el pastor José Temblador, José, pastor de Ubrique. José, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. José, hemos tenido una semana apasionante. Sí, llamada la Semana de Pasión. Exactamente. Y además apasionante, es verdad, sí. Me gustaría, antes de hablar de esta semana, antes de estar hablando de cómo, porque vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar cómo vosotros, como la Iglesia Evangélica de Ubrique ha celebrado este tiempo, porque creo que es importante, ¿no? De hacerle ver, ¿no?, a los oyentes cómo también la Iglesia Evangélica pues celebra la Semana Santa. Pero antes que nada me gustaría un poco de hablar de tu persona, ¿no? Hablar de tu persona y es decir, preguntarte, Pepe, ¿qué tiempo llevas en el ministerio? Pues en el ministerio llevo fui ordenado pastor en 1992 y bueno, conocí al Señor en el 1983 y en el 1992 pues fui ordenado pastor. Y desde entonces, pues estoy sirviendo al Señor aquí en una iglesia en calle Canto, en Jerez, pero en el 1996 ya pasé a la iglesia en Ubrique y ahí pues estoy hasta ahora. Qué bueno, qué gracias bueno. A Dios. Entonces en Ubrique llevamos ya, ¿me has dicho? 25 años. 25 años, que se dice muy pronto. Se dice pronto 25 años. Sí. Pues gloria a Dios. Y hasta aquí puedo decir que me ayudó el Señor. ¿Cuántas veces suele ir Pepe allí a la iglesia, allí a Ubrique, a compartir? 3 veces. Estos últimos años he estado yendo 3 veces, pero ha habido años que he ido 4 y 5 veces. Y hay veces, semanas enteras, cuando ha habido evangelización, cuando ha habido algo especial. Un trabajo arduo. Sí, teniendo en cuenta que es después del trabajo. O sea, después de mi trabajo secular, pues voy al trabajo espiritual. Porque mi trabajo secular sigo activo todavía, gracias a Dios, poniendo ladrillo, poniendo azulejos y todo lo que me pueda salir. Así bueno, que es arduo, sí, pero dice que el Señor da la fuerza y yo hasta aquí puedo decir a boca de llena que el Señor me ha sostenido, me sigue sosteniendo y me sigue dando fuerza. Así que, desde luego, ese camino de 80 kilómetros ida y 80 kilómetros vuelta, después de una jornada de trabajo, como no sea un sostén sobrenatural, no se aguanta. Y además, te puede aguantar un año, pero no 25. ¿Y mucha fe? Bueno, sí. La verdad es que la fe sí. Mucha confianza en el Señor. Sí. Y además la fuerza de, no solamente yo, sino con mi esposa y 3 hijos. Exactamente. ¿Cómo sustenta tu fe, Pepe? ¿De dónde saca esa fuerza para seguir hacia adelante? Pues de verdad que es un secreto que me costó trabajo coger ese hábito. No te lo he dicho a ti nunca, pero ya que me lo preguntas, me alegra esta pregunta porque lo puedo decir con mucha satisfacción. Crearme un hábito de buscar al Señor de mañana. Buscarlo de mañana, levantarme 1 hora o 2 o hora y media antes y buscarlo y ponerme en sus manos y decir, Señor, ve tú delante, sostén mi vida. Siempre le he dicho esta misma pregunta, ve tú delante, antes de ir a Ubrique, ve tú delante, antes de predicar, ve tú delante y bueno, ya se ha creado en un hábito y cada mañana pues me presento delante de Él, mis rodillas, pues, y la verdad es que lo digo eso con mucha satisfacción y eso, bueno, y puedo experimentar que es real, que no es una religión, es una relación con Él. Qué bueno. Sí. Pues ahí queda, bueno, que el Señor te siga dando fuerza, ¿no?, para seguir hacia adelante, porque el cuerpo muchas veces resiente, ¿no? Sí, El espíritu, como dice la palabra, ¿no? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne se tiene que resentir. Sí, bueno, ya son 63 para 64 años lo que he cumplido y bueno, de estos 63, 35 años los llevo ya en los caminos del Señor, 36 para 36 años ya en los caminos del Señor y puedo decir que desde que conocí al Señor, el Señor ha multiplicado mi fuerza porque si no, yo no hubiera estado aquí. Y la verdad es que lo que tú dices, que
el cuerpo pues se va desgastando, este vehículo se va desgastando, pero sí el interior, yo cada vez puedo decirlo sobre estas ondas radio, lo voy a decir cada vez a boca llena, que cada vez estoy más enamorado del Señor. Bueno. Cada vez siento más pasión por Él. Y mi satisfacción y mi vida, y no puedo dejar de que se me ponga un nudo en la garganta, porque en mi vida es hacerlo bien para Él siempre. Porque es el Señor quien me está sosteniendo, es el Señor quien me ha hecho pasar por experiencia de este cuerpo, me ha hecho pasar por experiencia muy delicada, experiencia casi de estar en el umbral de la muerte, pero de todas ellas me ha levantado el Señor, y me ha levantado diciéndome, es mi mano la que te sostiene, es mi gracia la que te sostiene, y eso pues me da fuerza, Antonio, me da mucha fuerza. Qué bueno, gloria a Dios. Me da mucha fuerza, de verdad, y te lo estoy diciendo con el corazón. Gloria a Dios, me alegro. Sí. Me alegro que el Señor te dé esa fuerza. Y bueno, y no solamente a ti, evidentemente, ¿no? Que sabemos que es un hombre de fe, un hombre de trabajo, sino que como tú bien decías, ¿no? A tu esposa, ¿no? También, ¿no? Sí. Evidentemente, ¿no? Porque ella está ahí, al lado tuya. Tengo que dar muchas gracias. Y cuando hablo de ella, ya... muchas gracias porque ella ha sido fiel siempre y sigue siendo fiel a esto. Y siempre una mujer callada, una mujer al lado mía, una mujer que ha criado 3 hijos, que ahora tiene 3 nietos y que lo da todo por ello. Y siempre ha estado orando por mí, ahora no solamente ha estado orando por mí, sino que ahora sigue viniendo conmigo a hacia donde voy para servirle, y si no hubiese ido por ella, pues el ministerio no hubiese seguido hacia adelante, eso está claro, porque ella se ha quedado con los niños, me ha dicho, tú ves, ella venía conmigo con los domingos, ella se ocupaba de los niños, no solamente de los niños, sino se ocupaba de la escuela dominical también. Y ha estado ahí siempre, y sigue estando, gracias a Dios sigue estando ahí, y apoyando el ministerio y apoyando mi persona. Qué bueno. Pues también le damos gracias al Señor, ¿no? Por ella, sí. Por tu esposa, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que el Señor siga llamando a matrimonios, que no llama solamente a hombres, sino que llama al matrimonio para servirle, para su obra, porque somos un complemento, ¿no? El hombre y la mujer somos un complemento, sí. Y como el Señor, ¿no? Crea matrimonios para que le sirvamos, ¿no? Tú en una función y tu esposa evidentemente en otra, porque lo tenemos claro, si nuestras mujeres no somos nada. Nada. No podríamos ir, nos faltaría bastante, yo creo que todo, ¿no? Porque ellas llevan una carga bastante importante en nuestra vida. Aunque ella no ha sentido el llamado en sí del ministerio al servicio, pero sí Dios la ha concienciado de que es esposa del ministerio. Y eso le ha dado mucha fuerza, mucha fuerza, y a mí me ha dado mucha fuerza, porque ella ha sufrido mucho en la sombra, pero a la vez también ha sido bendecida, ha sufrido mucho porque el ministerio es bendecido, pero a la vez he sufrido porque hay mucha ingratitud por parte de personas, y bueno, ella me ve como ministerio, pero también me ve como su esposo. Claro, bien, y bien. Claro, entonces pues ella sufre muchas cosas. Pero hasta aquí el Señor también le ha dado fuerza, y no solo le ha dado fuerza, sino que sigue teniendo fuerza para ahora mismo estar preparando un retiro de damas, y estás haciendo cosas, y bueno, que sigue teniendo fuerza, y seguimos ahí. Ella está un poquito preocupada ahora mismo también por mi estado en el cuerpo de salud un poco, pero bueno, la última palabra siempre la tiene Dios, y en sus manos estamos. Pues Pepe, me alegro, yo creo que es importante, ¿no? Esta introducción de conocer tu persona, tu ministerio, tu esposa, y cómo el Señor lo sigue utilizando, ¿no? Y bueno, me gustaría ahora centrarme, Pepe, lo que hablábamos al principio, ¿no? Nosotros como creyentes, los evangélicos, respetando evidentemente a las demás confesiones, pero para nosotros el cristianismo no es una semana. Claro. No es una Semana Santa. Dios nos reta en su palabra a vivir una semana de pasión. No una semana de pasión, mejor dicho, permíteme que me autocorrija, ¿no? Sí. Sino vivir una vida de pasión, una vida santa. Una vida, como tú estabas diciendo, comprometida de día a día para servir a nuestro Señor, ¿no? Pero hablando de esa semana, ¿no? Sé que en esa semana, que es una semana en la cual también nos apartamos, en la cual también nos retiramos, ¿no? Para estudiar, para consagrarnos más, para reflexionar
Sí. en lo que Dios hace en nuestras vidas, para reflexionar más en su palabra, sus enseñanzas, todo aquello que Dios quiere hablarnos en nuestra vida. Y sé que habéis realizado un retiro. Me gustaría un poco que nos diese dónde habéis estado apartados y en cuántos días, un poco el lema. Muy bien, pero permíteme que antes que apoyando lo que tú acabas de decir, Por supuesto, en cuanto por a supuesto. cómo celebramos la Semana Santa, que no la celebramos en sí, la Semana Santa, sino estamos todo el año celebrando esa semana de pasión de nuestro Señor, todo el año. Todo el año. Lo que pasa es que en esta semana, que fue aproximadamente, coincide con la fecha, en esta semana, aprovechando los días de fiesta también, pues lo que hacemos es, en este caso, la iglesia evangélica en Ubrique, lo que hacemos es apartar un tiempo, un fin de semana, o bien los 4 días, de fiesta, para apartarnos a un lugar y ahí, sin meditar en esa semana última de Jesús, o en alguna palabra que Jesús recargó a sus discípulos y nos recarga hasta el día de hoy, porque esas palabras que Jesús dejó escritas en su palabra, la palabra de Dios, los evangelios, esa palabra que está escrita fue para sus discípulos, pero es para todo aquel que cree en Él también. Entonces, o bien nos apartamos para recordar toda esa semana de pasión, o bien nos apartamos para recordar una palabra en concreto donde Jesús quiere que meditemos en ella. Y bueno, en este caso, pues hemos tenido el gozo y el privilegio de apartarnos en una pedanía de la serranía de Ronda, que es llamado Las Siete Pilas. Y allí hace 130 años que llegó el Evangelio por los misioneros desde el Peñón de Gibraltar, y allí hubo un avivamiento y aún quedan 8 o 10 familias que siguen confesando al Señor y siguen buscando al Señor. Y con ellos en las casas, allí nos hemos reunido estos 4 días, desde el jueves por la noche hasta el domingo de resurrección. En este caso, pues con el lema, como tú me has preguntado, a esa pregunta crucial que nuestro Señor le hizo a el apóstol Pedro después de la resurrección, después de esa pesca milagrosa, después de que Jesús le preguntase a sus 7 discípulos que vio allí en la playa, que si tenía algo de comer, y le dijeron que no, porque habían estado toda la noche pescando. Entonces él cariñosamente le prepara un pescado, le prepara pan, pero después de todo este acontecimiento, donde los discípulos le dicen que era el Señor quien le había dicho esto a Simón, Pedro, precisamente a Simón, al que lo había negado, y Simón se ciñe la ropa porque estaba desnudo, se tira al agua, y después saca la red con todos esos peces, Dios le da de comer. En este caso Jesús, porque para nosotros Jesús es Dios, Jesús le da de comer. Y después de todo este acontecimiento, Jesús se pone delante de Pedro y le hace una pregunta crucial que para mí creo que es una pregunta que debería hacernos todos los que nos llamamos cristianos. Tiene que resonar lo más profundo de nuestro corazón. Y Jesús se pone delante de Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con ese lema fuimos nosotros al retiro, con esa pregunta: ¿me amas? Y además, ¿me amas más que esto? Entonces, sobre ese lema hemos meditado sobre la importancia que tiene el amor a Dios, el amor a Cristo. La importancia que tiene, y la importancia que tiene cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones, todo cambia para la propia persona, todo cambia, y todo cambia con la relación con las otras personas, todo cambia. Sobre ese tema hemos hablado de que el amor es sufrido, el amor requiere fidelidad, el amor requiere sacrificio, pero el amor a Dios, el amor a Cristo. O sea que a la pregunta de Jesús a Pedro, Pedro fue muy valiente cuando le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando le dijo tú sabes que te amo, estaba declarando
que Jesús era Dios, que Jesús lo sabe todo. Ahí no lo podemos engañar. No le podemos decir a Jesús que le amamos y luego nuestros frutos son otros. O sea, no podemos decir que le amamos y nuestro caminar cristiano no se parecen en nada a lo que las pisadas que Jesús dejó aquí en la tierra. Todo eso es lo que hemos estado condensadamente meditando en estos 4 días. Sí, sí. Permíteme, ¿no? Que te comente, ¿no? Vaya profundidad de pregunta la que el Señor le hace a Pedro, ¿no? Tremendo. Una pregunta directamente al corazón. Directamente a la conciencia, directamente al alma, directamente al corazón, porque además esa conciencia, esa pregunta, para mí creo que llevaba una confrontación de reto, una confrontación, es decir, Simón, ¿sabía Dios que le amaba? Claro que sabía Jesús que le amaba, claro. Sabía Jesús que iba a dar su vida, que Pedro iba a dar su vida por él más adelante, claro que lo sabía todo eso. Pero sin embargo, lo quiere oír de su boca. ¿En dónde estás tú? Esa es la pregunta. ¿Me ama? Era una pregunta situacional. Situar a Pedro. Y al final, ¿cómo termina Pedro? Pues después de las preguntas, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y él le había respondido por 3 veces, sí, Señor. Y el Señor le invita a servir, apacienta mis ovejas. Le invita a ponerse en movimiento. No quédate contemplativamente en decir me ama, sino es una pregunta al corazón, al alma. De verdad, si amamos al Señor, tenemos que tener los frutos que el Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Amén. Entonces, tenemos que mostrar por esa declaración de decir te amo, tenemos que mostrar con nuestro caminar que eso es así. Y entonces eso, entre muchas cosas, hemos meditado en eso. Hemos meditado en el caminar, hemos meditado en los obstáculos del camino, se ha meditado en cuanto al amor que se está enfriando en este mundo se está enfriando desgraciadamente en aquellas personas que saben del Señor, pero por la maldad que se está multiplicando, pues ya las personas no ejercitan el amor. El amor es ejercicio. El amor... Como bien, en una de las cosas que le dije yo a los hermanos, que se puede dar sin amar. Se puede dar sin amar. ¿Que el amor se puede dar? Sí, no, se puede dar sin tener amor. Vale. Pero no se puede amar sin dar. Si tú amas, tú no te quedas quieto, tú tienes que dar. El amor es dar. No es guardarte, porque si tú tienes amor, tú no te lo quedas para ti, tú lo repartes. Bueno, yo creo que a las palabras que tú estás comentando, ¿no? El mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ya la palabra, ¿no? Que Cristo se entregó, lo dio todo por nosotros, lo dio como dice la palabra, lo dio por amor, ¿no? Efectivamente. De tal amor... de tal manera, gracias, amó Dios al mundo que ha dado, o sea, el Padre da lo más precioso, ¿no? que es su Santo Hijo Jesucristo, y lo da por amor a nosotros, ¿no? Para que nos arrepintamos de nuestros pecados y para que nos volvamos a Él. Claro, y más dice el Señor, además, es dar y es mostrar. Las dos cosas. Dice la palabra de Dios que más Dios muestra su amor para con nosotros, para con el ser humano, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. ¿Qué es así? Él nos ha dado ejemplo de ese amor tan inmenso. Él nos ha dado ejemplo de una vida de amor, de una vida de compasión. Él nos ha dado una vida de ejemplo de entrega. Y yo creo que ese amor que es inigualable, evidentemente, inexplicable. ¿No? Inexplicable. Un amor, yo creo que no hay palabras humanas para poder expresar la grandeza de nuestro Dios bendito. De cuánto Dios nos ama, ¿no? A mí algo que me ha llamado la atención, Pepe, lo que acabas de comentar, ¿no? Como el Señor nos dice, ¿no? En su palabra, una de las advertencias, ¿no? Sí. Como el Señor nos dice, ¿no? Que guardemos nuestro corazón, porque debido a lo que tú comentabas, ¿no? Debido a la maldad de este mundo, el amor de muchos se enfriará. O sea que ya el Señor
nos está hablando y nos está un poco profetizando aquellas cosas que van a acontecer antes de su venida, ¿no? Claro. Que el amor de muchos se va a enfriar. El amor a Dios, el amor a la palabra de Dios, el amor a la verdad, el amor a sus cosas, el amor al prójimo. El amor de muchos se va a enfriar debido a la maldad que va a aumentar en este mundo, ¿no? Pero dice la palabra, más el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Pero el que permaneciere en el amor, el que permanezca en la palabra, el que permanezca en la verdad, el que permanezca en sus caminos, el que permanezca siguiendo a él, el que permanezca, ese será salvo. Pero lo que hay una claridad impresionante, como el Señor nos dice, de que va a haber una carencia de amor. De una carencia de amor genuino, sí. Del hombre para con Dios, del hombre para con su prójimo, sí. Porque lo que hay últimamente, y la palabra ya así nos lo muestra, ¿no? Sí. El amor que prima hoy en día es el amor a uno mismo. Sí, sí. Así el egoísmo, el narcisismo y buscar también el placer, el hedonismo. Efectivamente. Yo creo que es impresionante, ¿no? Como el Señor también nos advierte, ¿no? En relación a la carencia de amor y que el hombre va a buscar el amarse a sí mismo. Por excelencia, el Señor ya profetizó eso, como bien tú estás diciendo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, y Él se lo estaba diciendo a sus discípulos. Eso, Él sabía que ya llegaría, pero el tema es el amor, como tú bien estás diciendo y me estoy repitiendo, es el amor a sus cosas, es que ya se caería en indiferencia, en endurecimiento. Y no, aquel que ama al Señor y cultiva ese amor con el Señor, tiene que ocurrir lo contrario, tiene que ser cada vez más sensible, cada vez tiene que ser más sensible a sus cosas, cada vez tiene que tener más deseo de hacer cosas para Él. No puede suceder lo contrario que está sucediendo. Cada vez más, lo que tú acabas de decir, cada vez más estoy más ocupado. Y estoy hablando de los creyentes, de aquellos religiosos, de aquellos que conocen de qué deben de hacer. Se está cada vez más ocupado en mis cosas, en mis proyectos, en mi situación personal, que en la situación que debo de tener delante del Señor, en cuanto a lo que Jesús le preguntaba a Pedro. Y en esto, en esta semana que hemos pasado esta semana de pasión, pues en saeta, en melodía, en marcha, en muchas cosas se recuerda todo esto, pero luego en la práctica es otra. Cada uno tiene su plan, cada uno tiene su proyecto. Y eso le entristece al Señor en gran manera. Porque el Señor lo que pide de aquellos que creen en Él es esta palabra que está escrita ahí, que dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos mire por mis caminos. Qué bueno. Es que es así. Y además dice, el Señor tuvo que decirle a una iglesia que está escrita ahí, que está referida ahí en el Apocalipsis, mira, has hecho muchas cosas, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor, ese amor que todo te parecía poco para mí. Entonces, para mí creo yo que la sociedad en el mundo entero, el pecado más grande que está cometiendo es darle más valor a lo que rodea, que yo digo que tiene mucho valor, todas las cosas que nos rodean, tiene mucho valor. Nuestros hijos, el trabajo, nuestras propiedades, la casa, todo, bueno, he dicho propiedades, la casa, todo, tiene mucho valor, pero está cayendo en el error que todo eso tiene un valor inferior a aquel que gracias a aquel tenemos todos esos valores. Entonces mi amor, y además el Señor lo dijo muy claramente, el que ama a padre, madre, hijo e hija más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Y el que no aborrece a padre o madre e hija, ¿quiere decir el Señor que aborrezcamos a nuestra familia? No, sino que tengamos muy claro que mi casa, mis hijos, mi familia, todo es gracias a aquel que me lo ha dado, porque todo subsiste gracias a su gracia y su misericordia. Amén. Entonces, si yo hice una escala, hice una escala allí de muchos ceros, que mi casa
pues no tienen valor ninguno. Tiene un valor con 20 años, con 30 años, con 40 años, tiene otro valor, pero cuando ya yo soy viejo o muy mayor, ya eso parece ser que ya no me atrae tanto. 0, 0, 0, 0 todo, y si yo pongo al Señor en el último lugar, todo esto vale 0. Pero si yo al Señor lo pongo en primer lugar y todas estas cosas también la cuido, todo esto vale... No me atrevo a poner cifras. Si yo pongo 14-0 y aquí el 1, pero yo cambio el 1 de lugar, mira todo lo que vale mi casa, mis hijos y todo lo demás. Porque el primer valor sustenta todos los valores. Y el primer valor es el que hay que amar. Amén. Amar, y además es uno de los mandamientos. Exacto, eso iba. Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Wow. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Eso es imposible, el segundo es imposible, si no se ama al Señor con toda el alma. Exacto. Imposible. Exacto. Porque esta carne, este yo, esta idiosincrasia que traemos cada uno, eso es demasiado. Vamos, tenemos que estar luchando cada día. Pero si amamos al Señor, podemos decir claramente, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy completamente, Pepe, de acuerdo en lo que acabas de comentar, ¿no? Yo creo que si nosotros no amamos al Señor primeramente, amén, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, no podemos amar a nuestro prójimo. Imposible. Porque cuando amamos al prójimo, lo miramos con una mirada de amor igual que miró Cristo a los demás. Viendo en los demás y en nosotros mismos, evidentemente, viendo una naturaleza caída, viendo de que todos somos pecadores, de que todos estamos sujetos a esta ley de los miembros, ¿no?, que nos llevan a pecar, evidentemente no una, sino muchas veces, ¿no? Y me encanta, de verdad, me encanta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos mira a todo ser hombre, a todo ser humano, con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de compasión. Sí. ¿Por qué? Porque Él amaba al Padre, porque conoce la condición del ser humano. Sí. Y por eso yo creo que nosotros, como tú bien estás diciendo, si amamos a Dios, si tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder amar a nuestro prójimo con un amor genuino, con un amor no filio, no de hermano sencillamente, sino un amor ágape, que es el amor que viene de parte de nuestro Dios bendito. Amén, amén. Así es, y además tenemos un ejemplo, como tú bien has dicho, o sea, que Él es el que nos tiene que dar fuerza, que Él cuando le pegaba no abría su boca, y que como cordero fue llevado al matadero, y cuando estaba colgado en la cruz, que eso es lo que estamos tratando, el retiro de Semana Santa, y uno de los puntos que tratamos, la misma cruz. En la misma cruz decía, perdónalo porque no sabes lo que hace, ¿no? Ahí estaba aún mostrando amor incluso con su madre, el canal que fue para venir a este mundo. María, es aquí tu hijo, es aquí tu madre, ¿no? Para no dejarla desamparada en este... y bueno, y que decirte, allá en vosotros te sentís que hubo un Cristo Jesús, el cual fue siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Wow. Y en ese primer versículo que tú has mencionado también de Juan 3:16, ese tal manera, eso no le podemos poner medida. Yo me pongo en mi lugar, en cuanto a dar un hijo mío o dar un nieto mío. Pepe, una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí. ¿Ama a Dios a todos los seres humanos? Claro que sí. Sea de la condición que sea. Todo, que además lo ama de tal manera que no quiere que nadie perezca. De tal manera que sigue prolongando su gracia, de tal manera que viendo la maldad multiplicada desde los cielos, y no solamente la está viendo, Antonio, sino que está discerniendo las intenciones del corazón. Él está viendo las naciones, él está viendo ahora lo que está aconteciendo en todos los gobiernos y todo lo que se está planificando. Y aún así, sabiendo que va en contra de su creación, él sigue prolongando su gracia. Eso es amor. Permíteme que sea más enfático todavía, ¿no? Cuando te digo de que Dios ama a todas las personas, independientemente, te vuelvo a preguntar, Dios ama a todas las personas, independientemente sea la raza, sea el color que sea el grupo político que sea la condición sexual que sea el pecado que sea, Dios ama a todos los seres humanos. Sí,
y sí, y sí, otra vez, ¿no? Exacto. Y además, porque Él ama al hombre, lo ama. Lo que no ama es el pecado. No ama su desviación, no ama lo que esté haciendo. Eso no es solo abomina, lo aborrece. Lo que esté haciendo, sea lo que haga. Pero lo que es al ser humano, que todos venimos de un solo linaje, de una sola sangre, y eso nada más que tiene un color, ni es amarillo, ni es negro, ni es nada, ni como tú bien has dicho, ni es varón, hembra, homosexual, lo que sea. Él ama al ser humano y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y el único camino, de verdad, Él ha puesto el camino ahí para que, y además ese camino sigue con los brazos abiertos, y ese camino se llama Jesucristo. Sigue abierto, y sigue abierto no solamente para aquel piadoso, sino que sigue abierto para toda raza, todo color, y dependiendo de la ideología, dependiendo de lo que esté haciendo ahora mismo, porque Él quiere lo que esté haciendo, pero ama es que no sé cómo explicarlo. Sí, porque yo a mí se me viene a la mente espero que lo entienda la audiencia. Sí, no, a mí se me viene a la mente, Dios, claro, evidentemente, Dios ama, porque el hombre y la mujer está creado a imagen y semejanza de Dios. Totalmente. El hombre, claro. El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios ama al ser humano, Dios ama a muerto, pero como tú bien has explicado, yo, igual que un padre, yo no acepto todo lo que mi hijo hace. Yo amo a mi hijo, pero no puedo aceptar comportamientos de mi hijo. Eso es. Y además, hay un amor tan grande, que es expresado en esto. Vamos a ver. Teniendo yo el poder para frenar los designios del ser humano, porque él puede cambiar un gobierno. Por supuesto que sí. Él puede cambiar la decisión de un dictador, él puede cambiar todas esas cosas, pero como nos ha dado una libertad para que hagamos, y estoy hablando de un dictador como un padre de familia, como una persona que decide hacer lo malo, y él puede impedírselo. Claro, pero entonces el ser humano le diría, tú me privas de libertad, déjame libre, que yo haga lo... Él pone delante nuestra camino de vida y camino de muerte. Por lo tanto, Él ama de tal manera que sigue pegando voces, por decirlo de una manera, a grito a través de la creación, a través de las señales, a través de las ondas, en este caso de radio, sigue gritando, mira, por ahí no, por aquí, y yo quiero ayudarte. Quiere ayudar, y el Señor sigue gritando y sigue siendo paciente de que no quiere que el ser humano siga por ese camino, porque ese camino le va a llevar a la destrucción. Le está llevando a la destrucción, y hacia eso vamos. Qué Entonces, bueno. El Señor no quiere que nadie perezca y sigue amando al ser humano. Yo recargo eso y lo he dicho 3 veces, sea de la ideología que sea y del color que sea. Y el Señor es misericordioso y paciente, esperando que el hombre se vuelva a Él. Ahí está, el Señor sigue siendo misericordioso y paciente para que el hombre... Sí. Pero voy a decir 2 cositas con respecto. Él sigue siendo misericordioso y paciente, pero lo mismo que hace 700, casi 80 años atrás fue profetizado. 780 años atrás, antes de la venida de Jesucristo. Fue profetizado de que Cristo iba a venir y cómo iba a nacer, y se cumplió, y también fue profetizado cómo iba a morir y todos los demás, y se ha cumplido. Llevamos ahora 2000 años y algo de cristianismo. También dice la palabra de Dios que este tiempo de gracia también se va a cortar. Y si lo primero del nacimiento, lo segundo de la crucifixión se ha cumplido y nadie puede demostrar lo contrario, porque ahí está la historia, lo tercero también se va a cumplir porque está escrito en el mismo libro. Lo tercero es que el tiempo de gracia se acabará. Y entonces entrará un tiempo nuevo, y ese tiempo nuevo será ya un tiempo de ley. Que el Señor vendrá por segunda vez, y vendrá por segunda vez para llevarse a aquellos que le esperan y a aquellos que han tenido un encuentro con Él. Qué bueno. Y que han respondido al llamado del amor. Y el llamado del amor fue manifestado de una manera explícita en esa semana de pasión.
y culminado en la cruz del Calvario. Y además con la última palabra maravillosa. Pagado está el precio, consumado es. Y no solo dijo consumado es, y allá los discípulos dijeron aquí ya se quedó, ya se perdió todo, ya el maestro se ha quedado en la cruz. No, pero al tercer día resucitó. Y has dejado establecido ese camino para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Eso es el amor más grande que un ser humano puede concebir, de verdad. El amor derramado y además del cielo. Y dejado para cada uno de los que estamos aquí. Por eso esta semana de pasión que hemos pasado y estos 4 días que nosotros hemos tenido el privilegio de haber vivido en esa montaña y agradecer y buscar el rostro del Señor y hablar de Él. Porque lo que hemos hecho, hablar de Él, hablar de lo que Él quiere para nosotros, hablar de lo que Él quiere para el mundo, de buscar, de adorarle, de cantarle. Eso es lo que hemos hecho, recordar en agradecimiento. Recordad en agradecimiento y adorarle en esta semana. Esta semana no debería ser una semana de tradición. No debería ser una semana de tradición. Debería ser una semana de reflexión. Reflexión, pero hacia la pregunta que nuestro Señor le hizo al apóstol Pedro. ¿Me ama? ¿Me ama? Porque si el Señor nos preguntara a más de uno, o a los oyentes que nos están ahora mismo escuchando, o a aquellas personas que están atentas, ¿no?, a estos micrófonos o las redes sociales, le preguntara al Señor, el nombre sea, ¿me amas? Yo le pregunto a esas personas que nos están escuchando, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías? Claro. ¿Qué le dirías, no? Claro, porque el Señor le hace a reglón seguido la pregunta con su palabra. Todo el que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Exacto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces los mandamientos están escritos en la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia, afortunadamente, es un libro que es universal. Está por todo el mundo y es el libro número 1 en venta y además el libro que sigue transformando vida. Y la Biblia dice que el que me ama sentirá el amor del Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, el que si decimos que le amamos, sus mandamientos tendremos que guardarlo. Tendremos que guardarlo. Y es que así, el que no lo ama, pues ¿quién es el que no lo ama? El que no guarda su palabra. Exacto. Porque ¿qué es guardar su palabra? Es la obediencia a lo que Jesucristo dice. Y la Biblia está llena de lo que debemos de hacer. Entonces, desgraciadamente, y sin ánimo de ofender a nadie, de verdad, pero voy a decir la palabra, lo que dice la palabra. Yo no voy a ofender a nadie porque lo dice la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra que por la tradición se invalida la palabra de Dios. Sí, por supuesto. Se está invalidando la palabra de Dios. Entonces, en ningún modo la tradición puede invalidar la palabra de Dios. La tradición es buena. Es buena, siempre que la tradición apoye la palabra de Dios. O sea, yo puedo seguir por tradición, de padre a hijo, predicarle la palabra y enseñar la palabra a mis hijos, y mis hijos a sus hijos, y así, por tradición leer la palabra de Dios. Pero cuando por tradición yo tengo un gusto que invalida lo que Dios dice, entonces ya la tradición se convierte en abominación hacia el Señor. Porque no puede ser que se invaliden los mandamientos del Señor por las tradiciones de los humanos. Es imposible. Y la Biblia está clara en cuanto a esta semana, cómo se celebra y qué es lo que se hace en muchas partes de España y en muchas partes también del mundo. Y hay gusto para todo. Hay gusto para todo. Aquí en España pues se sacan muchas cofradías, y en este caso en Jerez y en Sevilla, en todos lados. Pero, ¿y en México que se saca la muerte? Digo, así es. Entonces el ser humano, y en México está la palabra de Dios también, y en todos lados. O sea que el tema es que la palabra de Dios es la que
alumbra nuestro corazón, porque además dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y además una de las cosas claras que Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A mí una de las cosas que me encantan, Pepe, en relación a lo que tú estás comentando, ¿no?, de la fidelidad de la palabra de Dios, la fidelidad de la Biblia, es lo que precisamente, ¿no?, el Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Sí. Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, Amén. ¿No? Y aún más, ¿no? Mientras que lo busco aquí en la palabra, ¿no? Sí. Porque quiero leer precisamente, exactamente, aunque lo sé un poco de memoria, pero quiero leerlo claramente lo que dice el Evangelio de Lucas. Y dice lo siguiente, ¿no? Lucas en el capítulo 24, versículo 44, dice: y les dijo el Señor a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Amén. Hablando de la pasión, sí. Hablando de su muerte, sí. Hablando de eso, al pie, ¿no?, de la letra. Dice: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice el Señor: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿no? O sea, volviendo a lo que tú decías, ¿no?, la fidelidad de la palabra. Amén. En los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés, todo lo que está escrito del Señor fue necesario que se cumpliese. Y vuelvo un poco a transmitir, ¿no?, cómo el Señor hace énfasis en lo que leía, ¿no? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, ¿pero qué? Y resucitase al tercer día. Amén. Que no se quedó en la tumba. Amén. Que Él resucitó, sí. Que es ese Dios vivo, verdadero, en el cual nosotros creemos y servimos e intentamos agradarle cada día de nuestra vida. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios que cumple y que se cumple en Él todo lo que está escrito en la Biblia, en su palabra bendita, ¿no? Amén. Un Dios de amor, pero que es importante lo que acabamos de leer también, pero que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las personas, a todas las naciones, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes, que Dios ama, pero que el hombre se tiene que arrepentir, el hombre se tiene que volver a Dios, y eso es también ese deseo de que el hombre se arrepienta. Dios eso también lo hace por amor al hombre. Claro. Por amor al hombre. Siempre, siempre, siempre. No nos merecemos nada, siempre. Y además, con respecto a la fidelidad de la palabra, está claro, el Señor hace declaraciones como esta, diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Declaraciones tremendas. Y además, el que guarda su palabra dice que la palabra lo guardará. Por lo tanto, yo desde que me convertí al Señor, desde que un día a mí en esa pista de la discoteca me dijeron: mira lo que pone aquí, mira lo que dice aquí. Me enseñaron el Evangelio, me dijeron: mira, el Señor dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y mira, Dios te ama tanto que ha dado su Hijo por ti. Mira, Cristo es el camino. Me dieron unos cuantos textos, y además Él ha prometido que cuando tú lo recibes en tu corazón, tú te arrepientes y lo recibes en tu corazón, ya vas a notar su presencia y cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Cuando a mí me dijeron eso, yo fui creyente, pero fui un poco escéptico, diciéndole al Señor: Señor, yo lo voy a creer. Y voy a creer todo lo que me están diciendo, voy a hacer la confesión. Pero, Señor, tú me tienes que mostrar que eso es así como me lo están diciendo. Quiero notar tu presencia, quiero notar tu luz, quiero notar que tú verdaderamente eres real como a mí me lo están diciendo. Pues, Antonio, 35 para 36 años, no solamente con crece, Jesús me ha mostrado que su palabra es viva y es eficaz, porque Él es el Verbo encarnado, Él es el que es su palabra. Y además nosotros los cristianos evangélicos, nos llaman evangélicos porque tratamos de llevar el evangelio de Jesús, lo tratamos porque justo no hay ninguno. Amén. Sino hemos sido justificados por el Señor. Pues nosotros lo que tratamos es ser fieles a la palabra.
Sé fiel a la palabra. O sea que el cristiano evangélico que no se sujete a la palabra, lo lleva claro. No va a ir más para adelante, porque la palabra va a ser su lumbrera, la palabra va a ser su sostén, la palabra va a ser su fuerza, la palabra lo va a ser todo. ¿Por qué? Porque el Señor así nos invita, que es su palabra la que nos tenemos que apoyar, nos tenemos que guardar. La palabra de Dios es, bueno, un día para dar para otro programa y para dar para muchas cosas que hablaríamos largo y tendido, porque esa sola escritura es demasiado. ¿Qué actitud tiene? Esa es una pregunta. ¿Qué actitud tiene el ser humano para con la palabra de Dios? Es una pregunta, una interrogante que yo les quería dejar a todos los oyentes. ¿Qué actitud tienes tú para con la palabra de Dios? Porque dependiendo de la actitud que tú tengas, así va a ser tu vida. Así va a ser tu vida. No la tenga como un libro cualquiera, tenla como un libro de que puede alumbrar tu corazón. Créelo, verás como el Señor va a cambiar toda tu vida, a ti y a la de tu familia. Porque ellas hablan de Jesús. Así que, pues la verdad es que sí, que tenemos, es una bendición, ¿no? Es una bendición el poder experimentar en nuestra vida ese amor que Dios nos ha dejado en su palabra, el poder experimentar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, el poder experimentar el vivir una vida para Cristo, el poder experimentar una vida en sus caminos, ¿no? Es una vida de fe, el que es una vida de reto, el que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Amén. Siguiendo sus caminos. Pero ya el Señor nos lo dice, ¿no? A cada uno de nosotros también, ¿no? Que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación. Amén. Pero ancha la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, evidentemente, ¿no? Y Dios nos dice, como tú antes decías, ¿no? Dios nos da esa libertad, ¿no? Para poder seguir los caminos del Señor o poder seguir a nuestro libre albedrío, ¿no? ¿Qué camino podemos escoger? Claro, esas dos puertas están abiertas. Exacto. Las dos están abiertas. Ahora, como tú bien has dicho, es que nuestra idiosincrasia, nuestro cuerpo, pues nos lleva a muchas cosas y sobre todo a coger la puerta ancha. ¿Por qué se coge la puerta ancha? Porque se deja la escritura atrás. Así es. Y se coge, yo creo, yo pienso y a mí me parece. No, el Señor dice y el Señor dice. Y no se quiere pagar un precio. Efectivamente, porque cuando se quiere hacer lo que el Señor dice, eso conlleva un precio. De no hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que quiere Dios. Así es. Y cuando tú y yo queremos hacer una cosa, pero a Dios no le agrada, y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si yo no le hago daño a nadie, ¿y por qué? Pero es que a Dios no le gusta. Y si Dios no le gusta, hoy a lo mejor no puede ser malo, pero Dios ve que es el mismo ayer, hoy por los siglos, Él sabe que dentro de 3 meses, eso que hoy no te hace daño, mañana sí te va a hacer. Y por eso Él te dice que no. Así que, Pepe, se nos está acabando el tiempo. Quería compartir un versículo venga, también sí. En cuanto a esto, es que del amor ágape que tú hablaste. Venga. Jesús, en esa gran oración que hizo intercesora por todos los hombres y que oró por sus discípulos, diciéndole, Señor, no te ruego por ellos, sino por todos los que han de creer por medio de ellos. Pues en el último versículo de ese capítulo 17 dice, les he dado a conocer tu nombre. Jesús estaba diciendo esto al Padre, que en ese monte Getsemaní, cuando su sudor era gran gota de sangre, y le estaba diciendo al Señor, a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le estaba diciendo que se haga tu palabra, lo que está escrito, lo que tú has dicho, lo que está escrito de mí. Dice, le he dado a conocer mi nombre a mis discípulos. Dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué bueno. Es tremendo, es tremendo. El amor que del Padre hacia el Hijo se lo transmite a sus discípulos, y con ese amor, si tú lo estás viviendo, Cristo está contigo y te conduce, que es que es demasiado. Y eso se recuerda en la Semana de Pasión. Con todo esto, Antonio, se nos ha quedado corto estos días recordando el amor allá en lo alto de esa montaña. La verdad es que tenemos que dar gracias, ¿no?, a nuestro Señor, a nuestro Dios bendito, ¿no? Él ya también nos dice en su palabra que Él nos ama de pura gracia.
Amén. La gracia, ¿no? Que Dios derrama en el ser humano, el deseo que Dios tiene para cada hombre, para cada mujer, de que lo conozcan a Él, Amén. de que reconozcan la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, para perdón de pecado, para arrepentimiento de sus propias vidas. Un amor que es tremendo, el de nuestro Dios bendito. Ya, como bien sabemos, ¿no? Ya estamos muchas veces, ¿no? Lo hemos dicho y seguiremos diciéndolo, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y lo que está perdido es el hombre, la mujer, el ser humano que no tiene a Cristo en su vida, está completamente perdido. Perdido, sí. Y sí. Dios ha venido a buscar esa oveja perdida. Y esa oveja perdida puede ser aquella persona que ahora mismo no puede estar escuchando, Claro, y lo que el Señor desea, que se vuelva a Él, ese volver, que es lo que significa la palabra, ¿no? Arrepentimiento es volverse al Señor, ¿no? Y damos gracias a nuestro Dios bendito, ¿no? Porque ya lo dice la palabra, ¿no? Hablábamos de el poder de su palabra, y hemos hablado del poder de su amor, Amén, y hablamos amén. también del poder de su gracia, ¿no? Como dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La gracia, el amor, la misericordia de ese Dios que desea de que el hombre de hoy en día se vuelva a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pepe, unas últimas palabras. Las últimas palabras. Pues, como bien ha dicho Antonio, de verdad, Dios te ama. No sé de dónde estás, si estás en tus asientos, si estás en el coche, si estás en tu casa, pero decirte que Dios te ama. Dios te ama y tiene un amor reservado como inexplicable. Así que solamente, de verdad, en tu cuarto, donde quiera que estés, busca al Señor, búscalo. Dile: Señor, si es que me ama, muéstrate a mi corazón. Y Él te lo va a mostrar con crecer. Conmigo lo hizo hace 35 años y yo sé que lo va a hacer contigo. Porque además el Señor dice en el profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por muchas cosas que haya hecho, dice el Señor que si se la lleva a Él lo emblanquecerá todo y además notará el amor de Dios. Dios te bendiga. Pepe, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu ministerio, y que el Señor bendiga grandemente a la iglesia de Ubrique. Amén, 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 amén. Que la siga bendiciendo. Y Ubrique entero, porque necesita de Dios también. Exactamente. Bueno, pues nada más, querido amigo, querido oyente, yo creo que hemos tenido un programa maravilloso, el poder hablar del amor de Dios, el poder hablar de la gracia de Dios, a poder hablar de la fidelidad de su palabra. Un Dios que te ama, no me cansaré de decírtelo. Nuestro Dios es un Dios de amor. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Amén. Desde Onda Jerez Radio. Que Dios os bendiga grandemente. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Que Dios bendiga.